tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy estamos aquí en Procrastinando, donde tenemos un interesante episodio, a pesar de que en Procrastinando siempre hemos tenido temas muy dinámicos y muy interesantes. El día de hoy no deja de ser la excepción. Y el día de hoy pues, nos acompañan desde muy lejos, desde la República, desde el norte de la República, vienen aquí al Distrito Federal a acompañarnos un ratito. Y pues antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría decirles qué rol, ¿no? Nos acabamos de aventar con Mambo número 5 de Pérez Prado, ¿no? Ha sido muy interesante la parte introductoria, esperemos que les haya gustado. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Felipe Fierro y como ustedes ven ahí está su tesis doctoral. Vamos a platicar de esa tesis doctoral que es hacia el derecho verdadero. Y pues nos encontramos en la mesa para realizar este podcast. Hola, soy licenciado Felipe Fierro e Ivana de Chipasevil. Doctor, es un gusto que nos acompañe. No, al contrario, no voy a estar con usted. Doctor, la pregunta inicial, ¿por qué escribir sobre la verdad y el derecho, que son dos cosas complicadas, muy difíciles de justificar y muy difíciles de trabajar hoy en día? Mira, surgió en una clase del maestro León Solar, en la primera clase del doctorado en el seminario de investigación jurídica. Entonces el maestro puso la clase y dijo, vayan pensando qué tema les gustaría para hacer un proyecto, un protocolo para la clase. A lo mejor si les sirve para el proyecto de tesis, y si les sirve, pues a lo mejor terminan. Entonces, pues cada quien en su área de especialidad empezó a dar temas, y entonces yo empecé a pensar, bueno, los derechos fundamentales, garantías individuales, derechos de los niños, de los indígenas, de las mujeres, derechos de los animales. Entonces, acá aquí ya hay una confusión sobre los derechos. Entonces, ¿cuál es un derecho que realmente sea verdadero si es que existe? Esto ya plantea un problema serio. Así surge, y dije, bueno, pues vamos a buscar el derecho verdadero. Así de entrada. Te lleva a problemas serios. Uno, el problema epistemológico. Dos, el problema del análisis de las diversas corrientes jurídicas, que algunas de luego admiten la existencia de la verdad y menos del derecho verdadero. Y tres, bueno, pues te obliga a plantear de entrada la pregunta básica de si existe el derecho o no existe el derecho. ¿Se podría prescindir de la moral para encontrar un derecho verdadero? Es una batalla milenaria, ¿no? Yo te diría básicamente que yo planteo 7 reglas de velocidad que llamo así. Cuando hablo del derecho verdadero me refiero al derecho como ley, porque también encontré de entrada que hay una gran confusión entre lo que es el derecho como ciencia jurídica, lo que es el derecho como ley, lo que es el derecho como derecho facultativo o personal, lo que es la justicia, lo que es el bien común. Y en la jerga inclusive los abogados mezclamos una cosa con otra. ¿Qué es lo que trata en su segundo capítulo? Sí, yo me refiero básicamente a las reglas de veracidad o derecho verdadero como ley. Esto es importante, ¿no? Plantearnos primero si el derecho existe, ¿no? Y cuando yo me refiero al derecho existe, me refiero a la ley, planteo si la norma jurídica existe. Y no me refiero a un problema de carácter de en qué sentido vamos a poder encontrar algo, si es un problema semántico, si es un problema lógico, si lo vamos a hablar como ente de razón, qué debe ser, ¿verdad? O qué puede ser el derecho. No, la pregunta es seca. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la norma? ¿Qué es el derecho? Doctor, a mí me llama la atención una de las preguntas que hace a la parte introductoria en la cuestión de hablar de la metafísica del derecho, ¿no? Buscar el elemento ontológico del ser del mismo derecho. Pero las teorías actuales sobre derecho, llegando de Foucault, Nietzsche, ellos nos hablan de que no existen verdades, sino solamente existen interpretaciones. Y entonces, ¿usted no cree que al momento de buscar la verdad en el derecho, nosotros estamos tratando de pretender justificar una interpretación? Eso sería dos problemas. Uno, decir que la metafísica no existe es decir que la inteligencia no existe, que la razón no existe, que la voluntad no existe, que la información no existe, que la materialidad no existe. Entonces,
Eso para decir que la metafísica existe, porque si no existe, entonces ¿qué es? Y segundo, si no existe el derecho, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Vamos a jugar fútbol. Pues perdemos el tiempo de secretarnos y decimos que no existe, ¿no? Sí, claro. Entonces, si no existe, no hay objeto de la ciencia. La ciencia, de hecho, tiene un objeto, como lo puede tener, o lo tiene la química. El objeto de la ciencia jurídica es, entre otros, la norma jurídica. Eso es básico. Es ineludible, es inevitable, eso no podemos evitarlo. En este primer paso que usted nos menciona para llegar a un entendimiento del derecho, identificándolo con ley, tendríamos que prescindir de otras fuentes del derecho, como la jurisprudencia, como la costumbre, es decir, tenemos que descartarlas para llegar a una verdad del derecho como usted propone. No, son cosas diferentes. Cuando yo hablo, por ejemplo, la primera regla de veracidad, y me refiero a la identidad, y me refiero al ser jurídico, al ente jurídico, y lo defino como una relación inmaterial como género próximo de diferencia específica, pues que tiene una ordenación, que da fundamento de la ley natural, emitido por una autoridad que es conocida y orientada al bien común y a la justicia, ¿no? Entonces, esto es entitativamente el ente y que requiere una explicación radical que solamente sale de la filosofía. Tú me estás hablando de la jurisprudencia, de otras formas. Esas serían causas instrumentales en la formación del derecho, pero no en determinar su esencia, su naturaleza. Doctor, otro punto que me llama mucho la atención es la parte epistemológica de su tesis doctoral. Y entonces, nuevamente Kelsen siempre es como el enemigo amigo bien invitado de todos. Y entonces, hacemos la pregunta, ¿qué es el derecho? Usted lo justifica con Heidegger, y esa es una de las partes que me gustaría llegar. Usted empieza a hablar de la metafísica y con Heidegger. ¿Usted por qué ve esa relación entre el derecho y la búsqueda del ser en Martin Heidegger? Bueno, yo no menciono a Heidegger en mi tesis de manera sustantiva, ¿no? Sino solamente como un referente novedoso. Yo fundamento mi tesis en la cuestión aristotélica atomista, ¿no? Entonces, Heidegger se amarra un poquito ahí, pero lo sustantivo está en Santo Tomás y está en Aristóteles. En este segundo capítulo que usted nos menciona, que pues, es la distinción entre derecho, ciencia jurídica, ¿cómo usted lo desarrolla? ¿Cómo usted entiende esta separación entre un derecho y una ciencia jurídica? Bueno, no es que hay que precisar lo que es la ciencia jurídica. La defino ahí como conjunto de principios, conocimientos, que tiene como objeto la ley, los derechos facultativos, que ordena la actividad humana hacia la justicia y el bien común. Y aquí está la diferencia con la ley, demostrado a la luz de la razón natural. Entonces, obviamente, la ciencia tiene como objetivo, pues, como fin, buscar la verdad. Ese es el fin del conocimiento, la verdad. Y en cuestiones de... Y su método, bueno, pues es la razón humana, la razón natural. No podemos aquí tener argumentos de carácter teológico, decir la verdad dice esto, o los mandamientos dicen esto, porque no se aplica a derecho. Tenemos otra cosa. Entonces sería un poco separar entre derecho natural y derecho positivo. Bueno, es que son cosas diferentes. El derecho natural hay que verlo en base a, primero, su demostración y luego por qué la ley tiene que estar subordinada al derecho natural. Podemos afirmar que el derecho, sin duda, debe tener un fundamento. No podemos hablar de algo que no sea un fundamento. Si no tiene fundamento, no existe solamente Dios. ¿Por qué lo vamos a fundamentar en la ley natural? Bueno, porque tendríamos aquí la causa eficiente para justificar la existencia del derecho, primero. Y luego tenemos que decir primero qué es la ley natural o cómo se explica la ley natural. Podemos abordarlo en dos sentidos. Uno, de manera directa, y decir que la ley natural es la razón
la ley eterna o la razón divina. Definición. Viéndola por sus efectos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué decimos que hay una ley natural? Bueno, existe un orden ineludible, universal, ¿verdad?, que mantiene el concierto de las cosas. Esos son efectos, eso se llama ley natural. Los hombres tienen en su naturaleza cierta inclinación, cierta esencia que los hace ser lo que son. Y esa esencia se mantiene en el hombre desde que se creó el primer hombre, ¿no? Tenemos las mismas pasiones, las mismas virtudes, los mismos vicios actualizados en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Todo el hombre, por ejemplo, tiene la inclinación natural limitada, subrayo, a hacer el bien y evitar el mal. Efecto, por ejemplo, de síntesis. Todo el hombre, por ejemplo, busca la felicidad. Todo el hombre busca ser gregario. Todo el hombre, por naturaleza, reconoce la existencia de algo superior. Hay una ley natural que se explica, que se reconoce por todos los tribus, ¿no?, por todos los pueblos. Por eso se entiende que muchos de los delitos, el homicidio, el robo, la violación, sean condenados por todos los pueblos. ¿Por qué? Porque a partir del reconocimiento de esa ley natural que el hombre percibe y tiene impregnada, busca un fin, aunado a la razón y los principios de la razón, detecta, bueno, si el hombre busca la felicidad, matar al hombre no es de acuerdo con ese principio. Entonces, esto es lo que lo justifica. Y esa es la segunda regla que yo manejo, ¿no? Es decir, debe estar fundamentada, perdón, la tercera regla debe estar fundamentada en la ley natural. Porque la ley natural impulsa al hombre, y en tanto que el derecho es una actividad operativa, que establece el proceso de cómo buscar, por ejemplo, la preservación de la especie, que es un punto muy importante. Doctor, desde el título llama mucho la atención su tesis por el elemento de derecho y verdad. Me gustaría que, bueno, porque ya hablamos un poquito de la definición de derecho, pero para usted, ¿qué es verdad en su tesis y cuál es la sustancia de la búsqueda de la verdad, ¿no? Bueno, la verdad se define como la adecuación del intelecto al objeto. Cuando hay adecuación del intelecto al objeto, estamos en el camino o en la verdad. No en el camino, estamos en la verdad. Es la definición de verdad. Bueno, eso es lo que me parece interesante, porque lo que... Ahora, ¿cómo se las plantamos al derecho? Bueno, decíamos ahorita que el derecho por su naturaleza es inmaterial, es decir, que no es algo sensible, tenemos que abordarlo desde otro punto de vista, ¿no? No por los sentidos, no materialmente no vamos a poder demostrar la existencia del derecho porque el derecho es inmaterial. No puedo poner aquí sobre la mesa de Procrastinando un kilo de ley, un kilo de derecho. Entonces, hay que demostrar que el derecho es inmaterial para poderlo abordar inmaterialmente, y el primer punto es, para demostrar la inmaterialidad del derecho es por exclusión. Y en el mundo las cosas, en general, son físicas o metafísicas, es decir, el hombre es cuerpo y alma en la visión aristotélica y informista. Entonces, si el derecho no es materia física, entonces es metafísica y por efecto es inmaterial. Bueno, el derecho también es una relación. El ente jurídico no es el sujeto a quien se le ordena, tampoco es lo que se ordena, ni es el ordenador, la autoridad. La relación es inmaterial y por lo tanto el derecho es inmaterial. El derecho no se descompone, no se desintegra como la materia, y por efecto es inmaterial. La determinación también establece que el derecho no es un ente determinado, sino determinante, y por lo tanto este principio es inmaterial y por efecto el derecho es inmaterial. Y por la forma de conocerlo, el derecho lo conocemos por la inteligencia. Entonces, si la inteligencia es inmaterial, el derecho es inmaterial. La ordenación como principio, la ordenación informa a la voluntad y la voluntad resuelve. La información que da el derecho al ordenar algo es inmaterial, luego, entonces también el derecho por la naturaleza es inmaterial. No sé si quede claro por qué el derecho es inmaterial. Sí, claro. También mucho el ánimo, bueno, de llamar la atención es, usted plantea una postura naturalista
una postura aristotélico-tomista. En este sentido, ¿cómo se podría compaginar en un sistema jurídico positivo, principalmente, que como vemos tiene fallas, ejemplos sobran, ¿no? Auschwitz creo que es el más representativo. ¿Cómo se puede decir? Auschwitz, o sea, los campos de concentración, donde se aplicaba el derecho a rajatabla, tal cual se propone en la teoría positiva. Vemos que, bueno, aquí tenemos que pensar un nuevo derecho, ¿no? Creo que los teóricos, los filósofos se han dado la tarea de entender el derecho de una manera un poco más adecuada a la realidad y de postularlo, es decir, con base en estos ejemplos, una superación del positivismo, ¿cómo podríamos, pues no sé si regresar, pero retomar el derecho natural, la postura aristotélico-tomista? Bueno, es que el positivismo no es derecho. O sea, ¿cómo fundas el derecho en la economía? ¿Cómo fundas el derecho los economicistas? ¿Cómo fundas el derecho en la palabra? Los analíticos, ¿cómo fundas el derecho en la derecha sexual? Los feministas, ¿cómo fundas el derecho en la raza? Lo critican redes históricas. O el poder por el pueblo, critican los estudios. Entonces, el derecho, cuando tú lo fundas como causa eficiente, determinante, pues tienes en cuenta la realidad, pero cuando fundas algo que no existe o que no puedes sostenerlo, pues entonces no lo puedes. Y tienes que reconocer necesariamente el derecho natural como la base del derecho. No se trata de un nuevo derecho, no estamos descubriendo algo nuevo, ni siquiera alguien dijo por ahí, no estamos por un novedoso. Pues tampoco, ¿no? Estos planteamientos, con algunas excepciones, son discutidos milenariamente. Sería pues entonces quizá un derecho nuevo, que hay que acabar con el positivismo. Y pues no se acaba solo, no se sostiene. ¿Cómo lo sostienes? No. Sí. Bueno, lo puedes llevar así la ley, lo que diga la ley, la autoridad. Entonces es un abuso, es una violación, pero no es derecho, ¿no? Por eso, cuando la ley dice, establece normas que van en contra de la justicia o del bien común, o que no son existentes deliberativamente porque su fin es imposible, pues entonces no se logra nada. Ahorita que mencionamos esta relación en que no se puede fundar en algunas cosas, la relación entre derecho y poder siempre es existente, ¿no? Y entonces uno de los elementos también de derecho es el poder. ¿Usted cree que la verdad también del derecho, como menciona Foucault en las verdades jurídicas, puede ser también el elemento de poder? Son cuestiones diferentes, ¿no? Mira, la verdad ya lo definimos ahorita como la cuestión del intelecto al objeto. La verdad es una de las características del derecho jurídico, uno bueno y conocible, como tanto verdadero. Cuando tú hablas de poder, el ejercicio de la función pública, quizás a eso se refiere, no sé si sea así. Estaríamos en otro elemento que yo denominaría la autoridad legítima, que son cuestiones, y que desde luego la ley en derecho tiene, pero no el poder no dar la verdad, sino la autoridad en cuanto que tiene la facultad de ejercer cierto dominio con la gente para el cumplimiento de las normas. Si la autoridad tiene dos condiciones básicas: uno, que sea legítimo, es decir, que tenga un origen legítimo en cuanto a su fuente de poder, de nombramiento, de designación, de elección, etc. Y dos, que ejerza actos legítimos en cuanto vayan a la justicia y al bien común. Si llena el primero pero no llena el segundo, pues entonces no estamos hablando de norma, porque sería imposible el cumplimiento de una norma que fuera por su naturaleza aberrante, por ejemplo, que prohibiera la libertad de expresión. Aunque lo dicte la ONU, aunque lo dicte la Suprema Corte de Justicia, aunque lo diga el Congreso, aunque sea quien sea, pues no puede ser ley, no es ley, es imposible. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana requiere, exige la libertad y no se van a poder quitar, ¿no? Claro, es una visión tan liberal, porque los liberalistas afirmarían la libertad, pero en la búsqueda de esta verdad, no sé, podríamos decir, y reitero, podríamos interpretar el mundo de diferentes formas, pero la verdad determinada y dada no sería complicada de encontrarla. No, son cosas diferentes. La interpretación es el análisis del objeto a partir de un punto de vista. Si tú, al ver el iPad que tienes ahí, adecuas tu intelecto y lo interpretas adecuadamente para que ese no tiene problemas. Es verdad, hay una buena interpretación. Si yo interpreto que esa iPad,
es un lonche porque trae bonita hambre, pues entonces mi interpretación es falsa porque no sea cubano. Son elementos diferentes, no le veo ningún problema. El objeto necesariamente es verdadero porque existe. Si existe es verdadero. Si no existe, pues entonces es falso. Entonces, y si es falso, es impredicable. No puedo decir nada de él porque pues, no existe. En este sentido también que usted nos menciona que bueno, el derecho natural pues tiene principios, ¿no? Aspira a un bien común, a una bienestar social. ¿Cómo podríamos entonces empezar a entender estos principios, a conseguirlos para que precisamente pues, todos partamos de una base y pues hacer el derecho social, ¿no? Que es primigeniamente de donde surge, ¿no? O sea, el derecho nace de la necesidad de regular a la sociedad, de vivir en armonía y pues creemos que está en una crisis, ¿no? Actualmente el derecho. Bueno, el último fin del derecho necesariamente es el bien común. Primero la justicia, y ahí implica pues, una obligación de correspondencia, de darle a aquellos lo que es suyo, ¿no? El bien común va más allá. El bien común va al perfeccionamiento del ser, al bienestar. Bueno, es la razón de la norma jurídica, por eso se ordena. O sea, el ordenamiento tiene principio de fin, por ese fin el bien común. ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, porque cuando se integra la sociedad, por razones naturales, cuando advertimos que hay una visión, cuando hay un objetivo, entonces ese objetivo tiene que ser necesariamente bueno. Aristóteles define el bien común como lo que todos quieren, ¿verdad? Pero lo que todos quieren tiene que ser bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que perfecciona el ser. ¿Qué es lo que perfecciona la sociedad? Pues lo que le permite cumplir con sus funciones básicas, ¿no? Seguridad, servicios públicos, servicios sociales, alimentación, desarrollo, etc., ¿no? Es decir, una ley que no tenga este fin no puede considerarse como tanto una ley. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que justifica el derecho es precisamente esto, el bien común, por eso se ordena y debe tener un fin que sea alcanzable y perfectible. Eso es. ¿Cómo debe ser también el bien común? De acuerdo con Giovanni Di Napoli debe ser externo, así debe manifestarse de manera externa como una acción de gobierno o de todos los ciudadanos, debe ser público, ¿sí? Participar todos o beneficiar a todos, no solo un grupo, debe ser natural, así que atiende a la naturaleza del hombre, ¿verdad? Yo creo que el bien común se justifica jurídicamente, pues tiene algunas bases. La sociedad siempre, todas las sociedades tienen fines, y no puede ser, o sería absurdo que la sociedad buscara un fin que atentara contra ella, por ejemplo, el suicidio colectivo. El bien común es algo apetecible por todos, por ejemplo, la intención de la felicidad. Todos quieren ser felices, es parte de la naturaleza del hombre. Esta es la felicidad razonable, el bien común logra desarrollarla, ¿no? Y además, como decimos, el bien común perfecciona el ser. ¿Por qué? Porque al proporcionar servicios educativos luego vamos avanzando y perfeccionando. La búsqueda del bien común es un gran motor social. Es decir, el hombre aspira a tener servicios y hace grandes obras de infraestructura o hace algunas obras culturales importantes o las va desarrollando. Y entonces esto es lo que justifica la ley en tanto que lleva a la sociedad hacia un fin. ¿Qué no es el bien común? ¿Qué sería el mal común? ¿Qué sería la negación del bien común? Bueno, alguna ley que, por ejemplo, por su fin, alentara costumbres viciosas, perversas, ¿verdad?, que fueran contra la naturaleza. Eso no sería el bien común. Tampoco cuando una ley impusiera reglas de carácter económico que impidiera el desarrollo cultural o social o el económico de la propia sociedad. O bien una ley que impidiera el goce o el disfrute de bienes, ¿verdad?, deleitables, justos o normales, ¿no?, que cierran todas las cantinas, por ejemplo. Entonces, esto se complementa, ¿no? El bien común es necesariamente
uno de los fines del derecho y es una de las reglas de universidad que yo establezco en la teoría. Pero en ese sentido, ¿qué valor epistémico tendría buscar la verdad del derecho? Es fundamental, es que si no tienes tú la verdad del derecho en cuanto a realidad existente, pues no tienes objeto de estudio, epistemológicamente cómo lo estudias, cómo lo valoras. Pero podría ser que nos adentremos más a buscar a cómo entendemos el derecho, a cómo lo conocemos. Podría ser dos distinciones interesantes. Porque el entendimiento es como nosotros tiene que ver el elemento de la razón, pero posiblemente nosotros lo conocemos de manera cognoscente y de manera sencilla. Pero por eso le menciona el valor epistémico que tiene conocer la verdad. Para lo mejor algunos pragmatistas o para algunos utilitaristas, la necesidad de buscar el derecho no es tanto, sino la funcionalidad que puede llevarnos al bien común. Entonces, es por eso que su tesis me llama mucho la atención en ese aspecto. Bueno, aquí tú planteas un elemento importante, o sea, ¿cómo será el proceso de conocimiento? Porque como conocemos, resolvemos. ¿Verdad? Es decir, si tú dices, conozco el fenómeno, pero no el número, entonces ya vas marcando ahí una línea. Si tú dices que solamente se conoce lo que es sensiblemente demostrable, experimentalista. Si tú dices que conocemos solamente los dictados de la fe, si conocemos solamente la tradición de la iglesia, si somos relativistas en que podemos conocer o que el conocimiento depende del sujeto, pues la verdad va en el mismo camino, ¿no? Si Kant dice que puedes conocer el fenómeno, pero no olvídate del derecho, que es que estás estudiando derecho. Nunca vas a conocer derecho. Podrás ser kantista, pero no podrás conocer derecho. Eso es elemental, ¿no? Así. Si alguien dice que la verdad no es alcanzable por el sujeto, pues entonces tampoco se olvida el conocimiento, se no puede conocer. Aunque ya conoce que no conoce. Entonces, ¿cómo se da el proceso del conocimiento? Del sensible al insensible, el concepto de juicio y razonamiento. Es un proceso básico. El concepto, partimos de la realidad. No estamos solamente en la posición berkeliana y idealista, no, ni el realismo absoluto, no, sino que es a partir de la realidad y ir desarrollando todo un proceso. ¿Para qué? Pues para conocer. ¿Por qué? Pues hay que conocer la verdad, porque si no conoces la verdad, no conoces la realidad. Tú vas al café y dices, quiero un café veracruzano como este que estamos debitando, no sé qué categoría o cuál sería la denominación, pero si pides ese café número 1, esperas que te den un café número 1, no esperas que te sirva, por decir algo, un whisky, ¿verdad? Porque a lo mejor es apetecible, pero el hombre no puede contra su naturaleza. El intelecto busca necesariamente la verdad, que le demos la vuelta, que a veces nos cuesta entender, que implica que se caigan los ídolos de la tribu. No, es otra cosa, pero la realidad necesariamente se impone. En este sentido, ¿usted cree que el derecho hoy en día se ha reificado? O sea, se genera un ídolo alrededor del derecho por la misma tendencia positivista de que se aleja completamente. No, tenemos ya 70 años de cultura que señala positivista, entonces yo le pregunto a los alumnos, bueno, ¿y por qué es importante este derecho? Porque está en la Constitución. ¿Y por qué es importante este derecho? Pues es que lo dijo la Corte. Y los abogados dicen, no, es que lo dijo la Corte. ¿Y la Corte quién es? O sea, es Dios, mira aquí. Hay que demostrar si la Corte tiene razón en lo que dice. Habría que retomar una clase de teología jurídica. No se da porque la teología no opera dentro del derecho, ¿no? Pero hay que entender que si no estamos en la realidad y en la esencia, en la naturaleza del derecho, no estamos en el derecho. Podemos tener interpretaciones, formas variadas, valiosas, exitosas, comunes, que pudiera ser, que no pudiera ser, que sí, que no, busca relación entre el concepto, para qué el concepto no existe, etc. Yo escucho cada rato y digo, caray, pues si no hay concepto, si no hay esencia, que son los principios, entonces todo se cae. Digo, así lo dicen los analíticos, los que he escuchado, ¿no?
algunos fueron mis maestros, y yo los veo y digo, no es posible que pues vamos a replantear el asunto, ¿no? A ver si existe o no existe, porque si no existe, nosotros estamos equivocados. Vamos a otra cosa, ¿no? En esta cuestión usted menciona, bueno, se hace mucho hincapié también en elementos que no son propiamente del derecho, ¿no? Como es la razón, como es la percepción, que podríamos ubicar un tanto en un campo más de psicología, podríamos llamarlo. En este sentido, ¿tendría alguna...? Pero lo primero es lo mismo, lo segundo no, es decir, sí fundamenta la razón, y la percepción no. ¿Y por qué tiene que ser la razón? Déjame decir por qué. Esa es la segunda regla que manejo. Es decir, cuando hablamos de que el derecho tiene que ser algo razonable, razonado, implica que tenemos que utilizar la razón, así se oiga tautológicamente. ¿Por qué? Porque a partir de la ley natural y los primeros principios, es decir, los juicios de las ideas universales necesarios, evidentes, indemostrables. Y la razón sacamos las conclusiones. ¿Por qué el derecho se dice que ordena o la norma ordena? Porque acomoda las cosas respecto de su fin. ¿Y por qué tiene que ser una ordenación razonable? Porque solamente la razón ordena. Solamente una cosa que ordene. Si acomoda las cosas respecto de un fin cualquiera, solamente la inteligencia va a poder resolver ese problema, cualquiera que sea. Aristóteles inclusive llegó a denominar en esta ordenación de los primeros principios la causa de generación del mundo, de creación del mundo. Entonces el derecho tiene que ser razonable necesariamente. Un derecho que no es razonable, ¿verdad?, no ordena, porque solamente la razón ordena. ¿Hay otra cosa que ordena? No hay, ni de otra forma. No, el ser humano para la ley. Bueno, hay la ley natural, que también ordena. Que ordena, no, pero dice ahí una ordenación necesaria. En el derecho es una ordenación contingente, en tanto que el sujeto puede o no puede cumplir la norma. Y la ley natural dice, te vas a morir, y ese sujeto se va a morir y se murió. No hay otra. ¿Qué más? Platícame. No, es que, bueno, es claro que la razón juega un papel fundamental, pero también tenemos la percepción, ¿no? Lo que precisamente usted llamaba Kant, atendiendo a... No, la percepción es una forma así a priori de conocimiento, pero como tal no te da conocimiento certero, ¿no? O sea, tú puedes percibir, pero de quedarte ahí diciendo medio fenomenólogo, pues no te resuelve el problema, te quedas con la percepción. Percibo, también percibes muchas veces. Demuestra que existe el objeto, que está ahí el objeto, material o inmaterial, acredítalo. Eso es importante en el derecho, acreditar la existencia del derecho, porque todavía hay abogados que no saben cómo demostrar que el derecho existe. Nos hagan un código. No, pues esa es la ley, y vemos qué leyes, ¿no? Pero en este entendido, usted parte de buscar la verdad en el derecho porque la verdad tiene temporalidad, porque esa es perdurable como un valor epistémico, o usted busca la verdad para desentrañar y darle certeza a los actos humanos. Una cosa no excluye la otra, ¿no? La verdad necesaria es permanente y es inmutable. Claro que pueden cambiar las cosas. Ahorita tenemos aquí un iPad, pero a lo mejor mañana es solamente un plástico tirado de basura. Seguramente así va a ser. Pero hoy es verdad que es hoy. La esencia no cambia, lo accidental sí cambia. El concepto no va a cambiar, el concepto de iPad no va a cambiar. Lo esencial se mantiene, perdura. Podemos actualizarlo, es decir, puede desaparecer la iPad, tenemos el concepto de iPad. Y desaparece esta iPad. Tenemos la esencia, pero ya no existe. Cuando se reproduzca otra vez el iPad, vamos a tener la existencia. Entonces, es decir, que la verdad es cambiante según los tiempos y las formas, según el lugar, ¿verdad? No es en la esencia algo que podemos aplicarlo a la esencia de la verdad, o a la verdad en sí misma en su determinado. Puede haber accidentes, puede haber cambios, ¿no? Puede desaparecer el iPad, puede desaparecer
alguna visión de Estado, algún objetivo de la sociedad, pero la verdad, claro que existe, ¿no? Claro que uno de los grandes elementos a la discusión también sobre la búsqueda de la verdad y la crítica, obviamente, más fuerte a Platón es Popper, ¿no? Popper ahí haciéndole una crítica a la teoría de las formas y de las ideas, donde mencionando que sí, las ideas al tiempo sí se destruyen, sí se van contaminando, y esa misma idea que teníamos de amor o de derecho ya no es la misma. Y entonces hoy en día el replanteamiento de, bueno, ¿qué es derecho? O hacemos el replanteamiento de la verdad del derecho. También tendría que tener otras variables también lingüísticas, posiblemente también sociológicas y realistas. Y yo creo que sería una búsqueda de la verdad holística, no sé si usted lo considera de esa forma. La verdad sigue siendo la adecuación del intelecto al objeto. Hace 1000 años se definió eso y sigue siendo el concepto. Eso no cambia, la esencia no cambia, el concepto en sí no cambia. Tú me dirás, bueno, es que ahora, si te refieres a que, por ejemplo, el caso del matrimonio que manejo ahí como un ejemplo, ¿verdad? Pues ahora hay que ir al registro civil, pagar no sé cuánto se cobra, 1000 pesos o 60 pesos, no sé, hace mucho que no hay que hacer. Si no pagas, no hay matrimonio. Bueno, eso es una regla actual, nueva, novedosa, pero el concepto y la esencia del matrimonio sigue siendo la misma, ¿no? Digamos que es algo instrumental, ¿no? Derivado de la circunstancia, porque considera que es fuerte que se pague ese derecho. Ahora, habría que también mostrar delimitaciones dentro de la razón, porque podríamos hacer un uso también instrumental de la razón o un uso reificante dentro también del proceso de entendimiento. Es ahí donde me llama mucho la atención nuevamente Heidegger, y en ese sentido, Heidegger mencionando, ¿no?, que posiblemente cuando nosotros razonamos no podemos conocer el ser, sino solamente podemos conocer lo que no es el ser, ¿no? Y entonces el elemento de la falsedad también me llama mucho la atención dentro del derecho. Mira, decirte que yo mencioné así tangencialmente y circunstancialmente Heidegger. La verdad reconozco como otros los que no conozco, no domino. Pero no puedes conocer lo que no existe, porque si no existe no es, y si no es, decimos ahorita, es impredicable. Tú no puedes hablar de lo que no conoces, nadie puede hablar de lo que no conoce, tiene que conocer, pero para conocer necesitas algo que conocer, necesitas el ser para conocer, porque lo que no se conoce no es, y si no es no existe, y si no existe pues entonces, ¿qué vas a hablar de la nada, de lo que no es? Hay un principio en derecho que dice que en los procesos o en las pruebas que en el derecho los hechos negativos no se demuestran porque son negativos, porque no existen. ¿Cómo te demuestro a ti que no fuiste a Marte? Pues digo, sí, fuiste a Marte, aquí está, agarraste la nave, bueno, es un hecho ya positivo. Lo que no se conoce no existe, lo que no existe no es, por lo tanto, insisto, es impredicable. En la construcción de esta verdad, la verdad no se construye, existe, no la puedes construir. Bueno, de esta identidad de la verdad, del objeto entitativo del derecho. Podríamos un poco hacer partícipe a la moral, digo, siguiendo con el ejemplo que mencionaba del matrimonio, hasta hace poco tiempo no se reconocía matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora se reconoce, entonces ahí cómo podemos llegar a la verdad de cuál es el verdadero derecho y cuál no es el verdadero derecho. Bueno, son cosas diferentes. O sea, en el derecho tú no puedes utilizar argumentos morales, porque entonces ya no sabes la ciencia de podrás hablar de teología. Yo he escuchado muchas veces aquí oírlos hablar a los expositores de moral, pero nadie te define qué es la moral. Y lo dan por eso. Y confunden la moral con la ética con el derecho, la ética y el derecho con la moral. Son cosas diferentes. La moral por naturaleza y por definición, ustedes la conocen, es cuando nosotros valoramos el acto humano a partir de la verdad revelada. Ahí estamos hablando de moral. Fulanito se casó con fulanito. Caray, entre comillas, si se casó, la iglesia le llama y sabes que tú estás en este estatus, sí,
estás cometiendo un pecado. Eso es moral. De hecho, no puede decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te fuiste con este fulanito o fulanita? No, eso es otra cosa, ¿no? A lo mejor pudiéramos meterlo en otro delito, si hay delito, lo que ya no hay. Respecto al matrimonio, tenemos que resolver primero el problema que es el matrimonio. No sé qué concepto tengas tú del matrimonio. El que distingue el código, la unión de dos personas para la vida en común. Bueno, la versión tradicional del matrimonio es la unión de dos personas, hombre y mujer, para lo que nos da la clásica definición del Código Civil, para la perpetuación de la especie y la asistencia mutua. La ley podrá establecer que se pueden casar, entre comillas, lo podrá decir la Suprema Corte, podrá ordenar a Oaxaca que por favor inscriban a todos los que se quieran casar, sean hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero va a ser una vacilada. ¿Por qué? Porque no van a poder encontrar, al final de cuentas, el fin del matrimonio, porque no van a poder perpetuar la especie. No es problema aquí de moral, eso que la moral lo juzgue, que cada quien en su religión lo juzgue, eso es aparte. O sea, es imposible que un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer tengan descendencia, así lo intenten miles de veces. Es imposible. Entonces, no estamos hablando del matrimonio en esa perspectiva de que se junten dos personas solamente. Podrá ser otra cosa. Matrimonio no es porque es imposible y por efecto no va a poder ser norma porque el fin es inalcanzable naturalmente por imposibilidad. Doctor, para ya finalizar esta charla, sí, me gustaría preguntarle una última cuestión. Si nosotros hablamos de un mundo de fines dentro del derecho, la pregunta sería, ¿quién pone los fines? ¿Los fines los pondría la sociedad o los pone una entidad de poder que determina el contenido de veracidad? Porque esa es ahí la gran pregunta hoy en día, ¿no? Si nosotros deseamos hablar del derecho de la verdad, de todo, y hablar del mundo de los fines del derecho, también sería importante mencionar quién pone los fines. Los fines no son autodeterminados ni autoconocibles, son cuestiones determinadas. No, creo que son autoconocibles. Todos quieren ser felices, pero es un fin, ¿no? El bien común es un fin. ¿Dónde surge el principio del fin? Pues en el propio bien. ¿Qué es el bien que buscamos? El bien común, por ejemplo. Pero bueno, ¿cuál es el bien común? Por ejemplo, el libre tránsito. Es el bien común. ¿Por qué? Porque parte de la naturaleza del sujeto y el sujeto en sí buscará necesariamente a transitar libremente donde se encuentre, ¿no? Entonces, ahí no tenemos que inventar un bien común diferente a eso, o sea, tenemos que respetarlo. No tenemos que ir en contra de lo que la propia naturaleza, la ley natural o la perfección del ser requiere, demanda. ¿Qué demanda, por ejemplo, el ser para perfeccionarse culturalmente? Pues escuelas, pues universidades, pues diríamos sistemas de becas, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay que perfeccionar el ser. ¿Por qué? Porque un ser que se culturiza, pues tiende más a su perfección, en tanto que esa perfección le permite el desarrollo de sus capacidades. Entonces no hay que ser genios, y esencialmente, si ahorita vemos el debate en el mundo, los bienes que se buscan son seguridad social, educación, recreación, empleo, etcétera, ¿no? Y si vamos un poquito para atrás, llamamos de otra manera, pero buscarían salud o alfabetización, y si vamos más para atrás, igual. Es decir, ahí sí tenemos que adaptarnos a las circunstancias reales materiales, pero adaptarlos, no eliminas la necesidad de querer ser culto, por ejemplo. Doctor, pues ha sido un gusto, de verdad ha sido una charla bastante interesante, acá nos hemos puesto a filosofar. Pero no me dejaste terminar cuáles son las reglas de veracidad, nomás se las voy a mencionar, porque no sigue, estoy guardando eso, no brevemente. Primera regla de veracidad, es decir, que el derecho exista, que equitativamente sea demostrable, además que tenga por naturaleza un orden, que vaya hacia la ordenación, acomodar las cosas respecto a su fin, que se funde en la ley natural y en la razón,
que se ha emitido por autoridad legítima en actos legítimos, que la ley se conozca, que tienda la justicia, el bien común. Estas son las 7 reglas básicas. Doctor, pues ha sido de verdad un gustazo y por favor no se olviden, doctor, no sé si nos puede dejar su correo electrónico para si quieren. Sí, es felifierro@mac.com. Y pues les agradecemos muchísimo, no se olviden de visitar www.procrastinando-derecho.blogspot.com, nos pueden encontrar en procrastinando.podomatic.com, Facebook, Twitter, todas las redes sociales estamos para servirles, y no se olviden de encontrar el número 2 de la revista que trae unos artículos muy interesantes. Muchísimas gracias. Vamos con el mambo número 5. Híjole, muy norteño. Hasta luego. Gracias.